antes de darle la palabra a dos empresarios para hablar con ellos o las consecuencias económicas de las incertidumbres electorales que estamos viviendo, hemos invitado a un segundo abogado con una especialización en el derecho municipal propiamente, al cual queremos preguntarle qué aclaraciones, precisiones o rectificaciones cree usted que la opinión pública debe conocer respecto de lo que se dijo ayer en la conferencia de prensa de Fuerza Popular, en la que participaron, por cierto, 3 abogados. Buenos días, doctor Martín de Acevedo. Buenos días, don Fernando. Buenos días, Mabel. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos de Radio Programas. Buenos días. La primera aclaración, en la medida en que la conferencia de prensa de ayer va por el habeas data, habría que precisar ahí que, en primer lugar, ya ha habido un pronunciamiento por parte de la OMPE ante un pedido del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que eso no corresponde hacerlo a ella porque todo está reflejado en las actas que ellos han trabajado conjuntamente con los miembros de mesa en el momento del escrutinio y que luego fue pasado ya a través de los jurados electorales especiales al Jurado Nacional de Elecciones. Ahí hay un tema. Y otro tema que para digamos, tener claridad sobre eso, la tesis que ha esgrimido el Jurado Electoral Especial de Huancavelica es que no corresponde a la OMPI, sino al Jurado Nacional eventualmente entregar la lista y el padrón de los electores para cotejar sus firmas. No, al Jurado Nacional no, tampoco. El Jurado Nacional ¿A quién corresponde tomar esa decisión? ¿A qué decisión se refiere? ¿A entregar el padrón? Así es. No, a ninguno. El padrón queda en custodia de la OMPE y eso es lo que corresponde. Mientras tanto, ella no tiene ninguna obligación, no hay en ningún proceso electoral anterior un antecedente de esa naturaleza. Pero a través de un habeas data, ¿podrían obtenerlo, que es la pretensión de Fuerza Popular? Ciertamente, y como les dijo temprano el doctor Tello, habeas data implica ir al Poder Judicial y lo que se demore es, y bajo el principio de celeridad que norma el proceso electoral, para entonces este tema debe estar resuelto y se aplicará entonces la teoría de los hechos cumplidos, es decir, lo que ha resuelto el Jurado Nacional de Elecciones en última y definitiva instancia, eso es lo que prevalecerá. Hace mucho tiempo que no se mete en ninguna de las otras instituciones en la autonomía del sistema electoral y específicamente del Jurado Nacional de Elecciones. Habría que decir también eso, a propósito de lo que le he escuchado al doctor Urriola, ¿no? ¿Eso qué significa? Perdóneme, Carlos, doctor Acevedo, que el Poder Judicial podría rechazar esa solicitud de habeas data en nombre de esta autonomía o podría recibirla, pero ¿cuánto tiempo tardaría en resolver esa solicitud? Ciertamente, Mabel, cualquiera de los dos escenarios se puede presentar. O lo declara inadmisible por no ser competente y respetar la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y del sistema electoral, como ellos también se arrogan la autonomía. Hace 3-4 días ha estado la presidenta diciendo que tienen autonomía en materia de su competencia. Eso sería una posibilidad. La otra es que si lo ve, como le explicó muy bien el doctor Tello temprano, eso tiene para largo rato y para entonces el presidente o la presidenta ya debería estar proclamada y juramentada. De acuerdo, doctor Carlos de Acevedo, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Puede un acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tener vigencia por más que no se haya publicado? Porque ayer ese fue uno de los argumentos más sostenidos de parte de la gente de Fuerza Popular. Esa era la buena noticia para los seguidores de Fuerza Popular, que adelantaron un día antes, porque hubo un segundo acuerdo que dejó sin efecto al primero, pero que sí fue publicado hace 2 días y entró en vigencia el día siguiente. Por lo tanto, según la teoría, la hipótesis de Fuerza Popular, ese segundo acuerdo que sí fue publicado, ¿no?, le daba vigencia al primero. ¿Puede un acuerdo del jurado sin ser publicado tener vigencia? No, de ninguna manera. Me extraña que constitucionalistas estén precisando ello cuando la Constitución, en el artículo 109, precisa que la ley y cualquier otra norma de igual rango o jerarquía tiene obligación a partir del día siguiente de su publicación. ¿Qué pasó aquí? Hubo un acuerdo del Pleno privado que nunca fue ni publicado ni la otra posibilidad, notificado a las partes, porque es la otra forma, la notificación debida. Eso tampoco se dio, de modo que no se podría aplicar y resulta irrito, es decir, sin fuerza ni valor legal,
esa norma, aun cuando después haya sido derogada. Es decir, haya ocurrido un error sobre otro error del propio Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque además hay normatividad vigente sobre la materia. Lo que ellos señalan, doctor, y se preguntaban es lo siguiente: ¿cómo se puede dejar sin efecto algo que no existe? Tiene que dejarse sin efecto algo que sí está pendiente, o mejor dicho, está vigente. Esa es la teoría de Fuerza Popular. Exacto, como le acabo de decir, ¿no? O sea, nunca entró en vigencia, fue un acuerdo nulo e írrito. ¿Por qué razón? Porque no se pueden cambiar las normas ni las reglas del proceso electoral en el tiempo suplementario del partido, para hablarlo y hacer una analogía deportiva y futbolísticamente, por un lado. Y por otro lado, cuando no tiene fuerza ni valor legal. ¿Por qué? Porque hay norma vigente. La resolución 086 que norma y reglamenta las nulidades de las actas precisa en su artículo 7º que los jurados electorales especiales, cuando termina el plazo de la mesa de partes, es decir, el miércoles 9 a las 8 de la noche, tienen que elaborar y suscribir un acta con el detalle total de las solicitudes de nulidad, y estas son enviadas luego a través del CIGE al Jurado Nacional de Elecciones por la vía del sistema de Internet, y sin perjuicio de enviarla en forma física. ¿Qué dice entonces esa norma? La norma precisa que los jurados electorales especiales hacen un corte de las nulidades que ingresan hasta la hora que se cierra la mesa de partes. Y hay otra aclaración. El doctor Urbiola ha sido miembro y presidente del Tribunal Constitucional. Jamás seguramente ha aceptado que cerrada la mesa de partes, física o virtual, haya ingresado algún otro expediente, de modo que cuando sacan esos argumentos y al otro día sacan otro y sacan otro, ahora están en el tema del habeas data, porque el doctor Gino Romero, a quien conozco perfectamente como procesalista electoral, porque hemos tenido varios casos en el jurado, viene a pedir, hace esa petición y no corresponde, porque eso nunca se ha dado en un proceso electoral. Tenemos que ir a una pausa, porque acá también tenemos plazos, y retomamos nuestra conversación con usted para que nos explique por qué es que no corresponde, y también qué podemos prever sobre el plazo final para que haya una proclamación. Nos lo dirá el doctor Martín de Acevedo después de la pausa. Estamos conversando con el abogado Martín de Acevedo, especialista en Derecho Electoral, sobre todo municipal, tengo entendido, y nos estaba a punto de dar una explicación general sobre las dificultades que supondría satisfacer una demanda vía habeas data para acceder al padrón electoral y entonces cotejar las firmas de los electores. Fernando, como ya había dicho antes de la pausa, aquí se pueden producir dos escenarios. O el Poder Judicial acepta dicha demanda y se demora lo que se acostumbra a demorar en condiciones normales, y ahora en época de pandemia el Poder Judicial mucho más, se ha duplicado. ¿Cuánto más o menos? Bueno, yo calculo que unos 6 meses, y coincido ahí con el doctor Tello, que temprano decía también más o menos lo mismo, ¿no? Y para entonces ya estaremos ante la teoría de los hechos cumplidos, es decir, con presidenta o presidente proclamado y en ejercicio del cargo. Y la otra posibilidad es que lo rechace liminarmente, es decir, lo declare improcedente por no ser competente, como que está claro que el Poder Judicial, por ejemplo, ya zanjó de que no hay amparos electorales. Así de claro, dice una de sus jurisprudencias, pues no se puede meter en la independencia del sistema electoral y sobre todo del Jurado Nacional de Elecciones como máxima autoridad en estos temas. Doctor de Acevedo, ¿y si finalmente se quisiera comprobar la veracidad de las firmas y que Fuerza Popular señala que son falsas, no sería suficiente con compararlas con las actas de la primera vuelta? Esta no es idea mía, esta es la idea del periodista de investigación Christopher Acosta, que ya hizo su tarea y ha comparado las firmas que Fuerza Popular señala como falsas de estas últimas actas con las de la primera vuelta, y en los casos que él ha mostrado, las firmas son iguales. Entonces también estaríamos hablando de que las firmas de la primera vuelta fueron falsas.
Muy buena pregunta, Mabel. Me permite decir lo siguiente. En primer lugar, el único literal B del artículo 363, que es el que están invocando aquí, eso se ha debido generar como hecho probado y fehaciente en la misma mesa electoral cuando se cerró el escrutinio. Luego, en el proceso electoral también ya se dijo, no hay una etapa de actuación de pruebas, no se puede abrir esa etapa, en primer lugar. Supongamos que por un momento se abriese esta etapa. ¿Quiénes serían los indicados a hacer esa comparación? ¿Cualquier lego en materia de pericia grafotécnica o pericia grafológica? Por supuesto que no. Tendrían que ser peritos grafotécnicos o peritos grafológicos, porque de lo contrario, la comparación de los 4 miembros, de los abogados de parte, de los partícipes e interesados en este proceso, sería solamente, como se dice, dicho coloquialmente hablando, a ojo de buen cubero, y eso no sirve para nada. No sirve para hacer ver fehacientemente que, por ejemplo, en mi caso, mi firma, por supuesto que ha variado con el transcurso del tiempo, y por supuesto que es distinta al que registré, por ejemplo, cuando renové mi DNI en el 2014. ¿Por qué? Porque ahora en la ventanilla nos hacen firmar una especie de tabla de plástico y con un lapicero grueso tipo plumón, y así queda registrado ahora nuestras firmas en el Jurado Nacional de Elecciones, y la diferencia con un lapicero es sustancial. Si uno habla de falsificación de firmas y dice que y el argumento es que la firma es totalmente diferente a la del RENIEC, pregunto nuevamente, ¿acaso no sería suficiente con ver la del acta anterior para verificar que las firmas, bueno, por lo menos se parecen, ¿no? Ciertamente, la comparación la podríamos hacer nosotros, pero como le repito, sin la pericia grafotécnica de quien finalmente decide si en efecto los trazos, la forma como se ha iniciado, la forma como termina, etcétera, como dicen los peritos grafológicos en su especialidad, tendrían que ser ellos. No va a ser cualquiera quien lo pueda hacer comparativamente, porque de lo contrario el asunto se volviera arbitrario. A propósito de ello, por ejemplo, la RENIEC, cuando va a inscribir un partido político, te llama para revisar parte del sistema electoral, la RENIEC, te llama para con un perito grafotécnico y grafológico la firma que uno ha ingresado y que aparece visualizada virtualmente en el registro de la propia RENIEC, y es ese perito quien dice la última palabra, ni siquiera el digitador, ni siquiera el jefe de la sección, y menos las partes que están ahí verificando si en efecto las firmas son verdaderas o falsas, las que se han consignado. Entonces, eso yo lo dificulto que ocurra, porque además, ya se dijo, el proceso electoral tiene por principio varios de ellos, entre ellos la preservación del voto, o sea, demostrar que la firma fue o no fue falsa. Lo que se ha tenido que demostrar, o lo que han tenido que demostrar los que impugnan ahora el proceso, es si en efecto se produjo la violación de la voluntad popular, presionándolo al elector, conminándolo a que vote de otra manera, diciéndole que si no vota de una forma u otra, entonces no va a servir su voto. Sí. Ese tipo de hechos se han tenido que probar, no otros, no los de ahora, los que se reclaman ahora. Doctor de Acevedo, y eso me lleva a esta pregunta, porque ese es el argumento que también ha defendido Fuerza Popular desde que comenzó con sus recursos de nulidad. En el tema de los contrapesos, ¿no? Es cierto, hay unos plazos administrativos que deben ser acatados, pero ellos señalan que por encima está la Constitución, ¿no? Que establece defender la legalidad, la validez del voto y la legitimidad de un proceso electoral. Por lo tanto, ante eso, todas las acciones han debido ser aceptadas. Eso está, la Carta Magna, por encima de cualquier otra ley. Bueno, sabemos que la Constitución es la ley de leyes, ¿no? Pero ¿usted cree que tiene asidero, tiene, diríamos, sustento esta posición? No, precisamente por la propia Constitución. La propia Constitución norma, por ejemplo, entre otras cosas, para contradecir aquello, que se pueden dar normas y leyes por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas, y menos en pleno proceso electoral en la decisión de esta votación. Ciertamente, por encima está la Constitución, y la Constitución ha establecido varios principios que luego han sido recogidos por la normatividad vigente en materia electoral. Entre ellos, por ejemplo, a propósito de lo que sostuvo el doctor Urbiola hace un momento también, de que la OMPE ha generado un horario que va hasta las 12 de la noche. No, señor Urbiola,
existe un reglamento, la resolución 363 del 2020, del 16 de octubre del 2020, donde 2 de los actuales 4 miembros del Jurado Nacional de Elecciones lo afirmaron, que precisa el reglamento de gestión de los jurados electorales especiales. Y en este reglamento, en la página 29, en el punto 8.6, se establece clarísimamente el horario de la mesa de partes. O sea, legislación vigente había. Y el horario de la mesa de partes se cierra a las 18 horas, se abre a las 8 horas de la mañana. No puede ser más de 8 horas ni menos de 6, dice y precisa además este reglamento. Nunca ha faltado legislación vigente y nunca tampoco ha faltado criterios establecidos para estos temas, ¿no? Puesto que el tiempo corre, quería preguntarle lo que finalmente interesa más a los ciudadanos. De acuerdo a su experiencia y al ritmo que están tomando las cosas, ¿qué es lo que prevé usted como plazo para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda proclamar, después de haber agotado todas las diligencias que le competen? Porque eso sí, queremos que se hagan todas y que se revise todo lo que es revisable con el mayor rigor posible. Desde el punto de vista de la demora, decirle a la población que mantenga la tranquilidad, porque el Jurado Nacional de Elecciones y el sistema electoral todavía está dentro del plazo que en el 2016, por ejemplo, que en el 2011, por ejemplo, se proclamó a los presidentes de la República respectivamente. 1, 2, yo calculo que así como va este proceso, y a pesar de la diferencia entre la cantidad de nulidades que se han ingresado en esta oportunidad, va a ocurrir algo bien preciso. Se van a terminar en esta semana, calculo yo, las actas observadas, y la próxima deben empezar las actas contra las cuales se ha impugnado la nulidad. En efecto, la primera definición que tiene que haber ahí es si se respeta la normatividad vigente y las 20 horas del día 9 de junio como cierre del proceso con las actas que han enviado cada jurado electoral especial consignando los recursos de nulidad. Si eso ocurre, los plazos van a ser absolutamente rápidos y perentorios. Si no ocurre y ocurre lo contrario... ¿Cuántos días? ¿Qué cosa significa rápidos y perentorios en este caso para usted? Y yo calculo que en otra semana más, o en 2 semanas más. Y si entra los 802, después 940 y ahora 1100 y pico que se han impugnado y que se reclaman que se revise, yo calculo que gran parte de ellos van a ser uniformizados de acuerdo con su naturaleza y con su condición, y gran parte de ellos, al haber entrado fuera del horario de atención, van a ser declarados liminarmente, como decimos los abogados, es decir, de frente y de plano, sin entrar al fondo del asunto, improcedente por extemporáneo. Tomamos nota de su punto de vista, abogado Martín Da Acevedo. Muchas gracias por sus explicaciones. Que tenga usted buenos días. Son las 9 en punto, hora de ir a los titulares de la hora para regresar después con la ampliación de noticias.